Aquí estamos de vuelta en Pasando Revista. Hoy hay aquí un coordinador especial ahí. Y yo, ¿por qué que cuando un técnico o un productor de los canales de televisión llega tarde o no llega sin avisar, está borracho? ¿Por qué es eso? ¿Eh? Oiga, si un productor no llegó, digo, por la mañana, ¿verdad? Temprano, o un técnico, y una vez lo asocian al trago. Se pasó de trago, está dormido, está resacado. Eso es lo que le... y los televidentes también, ¿no? No solamente es en el mundo televisivo, sino también la gente. Son las 6:58, 6:58 de esta mañana. Miren, búsquenme el periódico Listín Diario. No, primero, si están listos los periódicos de Ecuador para ver cómo está la situación de Ecuador. Primero, antes de eso, ahí está. El Diario de Ecuador. Mírenlo ahí. Mire cómo es esos militares, mire cómo es. Zafarrancho, ropa de combate. Y mire cómo es. No es que con la ametralladora es lista. El país está harto de la delincuencia, dice el presidente Noboa. Sigue el conflicto. Ayer el expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica, emitió un documento contundente, respaldo al gobierno constitucional, y le dijo, no hay problema, respaldo absoluto. Luego hablaremos de los errores, pero ahora hay que cerrar fila. Un estadista, Correa, olvídense de eso. Y una voz beligerante, la hora. La ola de violencia tiene solución en las cárceles. Ahí está el titular. El problema sigue latente en Ecuador. Vamos a ver más detalles de esto. Aquí, la imposible situación de los guías penitenciarios. 7 cárceles en conflicto. 157 guías secuestrados. 18 funcionarios secuestrados. Se desconoce si hay muertos o heridos. Las cárceles están sublevadas en Ecuador. Les repito, en las cárceles. 7 cárceles en conflicto. Revelar los remos, amotinados, tomadas. 157 guías secuestrados y 18 funcionarios secuestrados. Estamos ahí, esa es la situación. ¿Por qué el gobierno no ha ingresado a las cárceles tras 4 días de crisis? En 7 centros penitenciarios hay 175 funcionarios secuestrados cuyas condiciones de vida son desconocidas, mientras que policías y militares custodian las calles. Las órdenes para armar atentados salen de las cárceles. El cuestionamiento de este periódico es que por qué el gobierno no ha ingresado a las cárceles tras 4 días de crisis. Están tomadas 7 cárceles tomadas y hay 175 funcionarios secuestrados. Eso da una visión clara de que la situación todavía no está controlada en Ecuador, que la crisis continúa y estamos en pleno desarrollo de esa crisis en Ecuador. Hay una determinación y una voluntad política del presidente Noboa. El muchachito salió durísimo, y porque un jovencito, sin experiencia política ni nada, pero el hombre salió duro y curvero. Así que ya vieron esos 2 periódicos cuál es la situación
que hay en Ecuador. Solo nosotros aquí, en Pasando Revista. Presénteme ahora la primera plana del Listín Diario. Mírenlo ahí. Principal titular del Listín Diario. Gobierno retirará ley de tasa cero. Bien, ¿qué es eso? El Poder Ejecutivo, el presidente, el gobierno de Luis Abinader, envió un anteproyecto a la Cámara de Diputados estableciendo tasa cero. Cuando hablamos de tasa cero es cero pago de impuestos. Cuando nos referimos a tasa, estamos hablando de impuestos. La tasa de tal cosa es el impuesto de tal cosa. Entonces, cuando se habla de tasa cero, es que ese producto, ese artículo, no va a pagar en aduana. Tasa cero. Entonces, ese proyecto que mandó el gobierno, un proyecto de ley de tasa cero. ¿Qué planteaba ese proyecto o qué plantea? Que una lista de productos básicos de la canasta es lo que consume diariamente para su alimentación de manera prioritaria y mayoritaria el pueblo dominicano. Que cuando hubiese escasez y crisis, para ese listado de productos de la canasta básica iba a ser tasa cero. ¿Quién iba a determinar que había una crisis, una escasez y que entrara, por ejemplo, cebolla, que es un producto básico de la canasta? El Poder Ejecutivo. En base a esa ley, decía, entra en vigencia la tasa cero para el artículo, el arroz, para poner un caso, que es de la canasta básica. Habichuelas, como ahora, que va a haber una crisis de habichuelas porque se perdió la cosecha de San Juan por una plaga que hay en vigencia. Entonces, venía la importación y se conjuraba la crisis. Pero además, ha de entenderse que cuando hablamos de tasa cero, hablamos que el producto va a llegar más barato. Eso es un enunciado, falta ver si es verdad, más barato al consumidor, porque el importador, los supermercados, los almacenistas no están pagando impuestos. Y todos sabemos que ese costo de impuestos se le carga a la venta del producto final. Entonces el presidente ahora va a retirar la ley de tasa cero, la va a retirar. ¿Por qué la va a retirar el presidente? Porque se reunió con un grupo de productores agropecuarios en el Palacio y estos pusieron el grito al cielo. Pero, y el presidente, no podemos negar que estamos en elecciones. Porque solamente querer complacer a un sector en términos electorales para no chocar en este momento, explica que el presidente, mi presidente Luis Abinader, acepte esa petición. Pero ven acá, se supone que ese proyecto de tasa cero para los productos de la canasta básica es cuando hay escasez en el mercado nacional. ¿Qué quieren esos productores agropecuarios? Especular. No, presidente. Siempre, presidente, como dice mi presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Pueblo, pueblo, pueblo. Primero el pueblo, presidente. Primero la gente, presidente. Usted no tiene el eslogan de Peña Gómez de que primero la gente. Y entonces, todo un grupito de productores están por encima de la gran mayoría, que dicho sea de paso, los productos de la canasta básica no son para los de Piantini, ni para los de los Cerros Gurabo, ni para los de arriba, es para los de abajo, para que no haya crisis. Entonces,
se supone que va a haber un control. Se supone que ese proyecto de tasa cero de los productos de la canasta básica van a entrar en vigencia cuando haya escasez en el mercado. Que ese es un requisito sine qua non. Hay escasez de azúcar, tasa cero, venga, tráiganlo. Importen rápido a tasa cero, venga, para conjurar la escasez y bajar los precios. Ah, no, pero no, porque los señores productores, ay, se ofenden, nos van a quebrar con eso, los supermercados, los grandes importadores. Y entonces el presidente, por un momento electoral, cede ante esa presión. ¿Quién se perjudica? El pueblo llano, presidente, que son más votantes que ese grupito. Total, esos grupos de productores asociados juegan con los gobiernos y lo que viven es sacando ventajas y no aportan nada, no se sacrifican. Un ciclón le destruye, hay que financiarlo. Una escasez, hay que financiarlo. La mosca del Mediterráneo, hay que financiarlo. Todo es financiamiento. Y una gran cantidad evasores del pago de los impuestos. No estoy de acuerdo. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo del gobierno, ni con todo lo de mi presidente, ni con todo lo de mi candidato. Yo no. Ese es un FAO. Ese es un FAO. E igual, la tasa cero para el azúcar está engavetada en el Congreso porque el Central Romana se opone a ese poder avasallante del Central Romana. Se opone los Vicini, porque aquí la producción y la comercialización interna del azúcar está en manos de dos, de los Vicini con sus ingenios azucareros y el Central Romana. Entonces, esos poderes se oponen a tasa cero para el azúcar. ¿Qué buscaba la tasa cero para el azúcar? Conjurar la escasez y estabilizar y bajar los precios. Que un comerciante, un importador, un almacenista trajera azúcar. Se acabó, está jugando con el azúcar que tiene. Porque ellos hay azúcar. Es una crisis artificial para especular y ganar más dinero. Entonces eso mismo acaba de hacer el presidente ahora. Retiré ese proyecto de tasa cero para que esos productores especulen cuando escasea un producto de la canasta básica. Esa es la realidad. Vamos a la pausa, regresamos.